Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la Institución Educativa Cristiana Elim. Hoy, en el curso de Geografía, estaremos pues tocando como tema la hidrografía. Este tema pues va dirigido a los alumnos del segundo año de secundaria de la institución. Pero antes vamos a presentar pues también el objetivo de la clase del día de hoy, que busquen el alumno, luego de observar e investigar los textos, gráficos, videos, también noticias, aprender la gran importancia de la hidrografía en el mundo. Asimismo, también busca crear en ti el cuidado al agua. Asimismo, también enseñar a los demás cuán importante es hoy en día el agua en nuestro planeta. Muy bien. Aquí tenemos pues una imagen de un río de la selva, que forma parte pues del estudio de la hidrografía. Vamos a explicar qué cosa es la hidrografía. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un lago donde pues está el agua que se ha formado. Esto pues forma parte del estudio de la hidrografía. La forma como se encuentra y qué destinos, para qué se aplica, para qué se usa, todo ello forma parte de la hidrografía. Expliquemos un poco. La hidrografía pues es una rama de la geografía que se dedica a la sistemática descripción y estudio de los cuerpos de agua del planeta, especialmente de las aguas continentales. Esta parte es muy importante, ya que lo vamos a estudiar. La hidrografía especialmente pues hace su estudio a las aguas continentales. ¿Qué son las aguas continentales? Eso lo vamos a explicar. Asimismo también estas aguas continentales que se encuentran de diferentes formas en nuestros planetas van a ser los recursos hídricos de cada región específica. Cada lugar, cada ciudad, cada pueblo, en los diferentes continentes del planeta, pues existen diferentes recursos hídricos que se le dan pues también diferentes aplicaciones, tanto en la industria, la agricultura, la ganadería, en fin. Muy bien. Expliquemos entonces qué son las aguas continentales. Muy bien. Las aguas continentales, pues, son cuerpos de agua permanentes. Siempre permanecen, aunque durante las estaciones del año, como es el caso aquí en los ríos de la costa peruana, durante los meses de verano, pues, presentan mayor caudal y en otros meses su caudal disminuye y eso pues se puede presenciar durante el año. Entonces, pero son aguas que permanecen. Entonces, de esto habla. Son cuerpos de agua permanentes, que se encuentran ¿dónde? Sobre la superficie terrestre o debajo de la superficie terrestre. También podemos encontrar aguas debajo de la superficie. Pues claro que sí, son las aguas subterráneas, que dan origen pues a los fluviales, en fin, que de alguna manera también son explotados dichas aguas para fines como la agricultura, en fin. Muy bien, sigamos hablando entonces de las aguas continentales que se encuentran en nuestro planeta, que vienen pues a ser los recursos hídricos de las diferentes regiones. Muy bien. Podemos encontrar las aguas continentales en los lagos, que es una masa de agua en el interior de los continentes, que se ha acumulado, como dice aquí, de forma permanente en zonas hundidas del terreno. Aquí tenemos pues una imagen de un lago, por ejemplo el lago Titicaca, ubicado pues, entre la frontera entre Perú y Bolivia, en el departamento de Puno. Es un lago. Dicha agua pues se usa para el consumo humano, en fin. También otro tipo de aguas continentales son pues las aguas subterráneas, aquellas que están bajo la superficie terrestre. Esto pues sabemos que en muchos valles de la costa peruana, hablando pues de nuestro país, se han aplicado diferentes técnicas a través de la construcción de pozos, acueductos, en fin, por la cual pues se extrae esas aguas subterráneas para el uso del cultivo.
en Europa, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los países árabes, donde pues hay la presencia de ríos, de lagos, pues es muy poco, pero se aprovechan mucho las aguas subterráneas, ubicadas pues a 30 metros, 50 metros, debajo de la superficie. Muy bien. Todos ellos pues son aprovechados como recursos hídricos en las diferentes regiones. ¿Dónde más pues encontramos aguas continentales? Los glaciares. Aquí en el Perú también contamos en el Callejón de Huaylas, en el tránsito que hace pues la Cordillera Blanca. Ahí se forman muchos glaciares, que son masas de hielo creadas por la acumulación de hielo durante cientos de años. Estas masas de hielo, como explica aquí, pues de alguna otra manera, van también originando pequeños riachuelos que se van uniendo a otros pequeños ríos y de esa manera pues van originando el caudal a ríos más extensos, tanto en longitud como en caudal. Y también las aguas continentales pues, los encontramos en los icebergs, ¿no? Que son masas de flotantes de hielo. Muy bien. La hidrografía, pues, se aproxima a dos ramas. Cuando dice aproxima, quiere decir, pues, que tiene un estudio casi parecido a otras ciencias también que dentro de la geografía. Ellos son, pues, la hidrología, la geomorfología, la oceanografía, y después los océanos, y la climatología, que estudia también, pues, los diferentes climas que hay en las diferentes regiones, que de alguna u otra manera también origina el ciclo del agua. De alguna manera también la temperatura influye bastante también en esto. Muy bien, ya que habla también aquí de la hidrología, a ver, vamos a hablar un poco de la hidrología. Ya que dicen que es una rama que se aproxima a la hidrografía, la hidrología es una rama de las ciencias dentro pues, de nuestro planeta que estudia el agua, claro que sí, pero estudia pues su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas, en fin. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, que nos ayuda a entender mejor el tema de la hidrología. Vemos pues que el agua sigue un ciclo. Estas aguas subterráneas, estas aguas que surcan por los ríos, en fin, formando manantiales, lagos, en fin, al llegar, todas ellas pues desembocan en el mar, todos los ríos desembocan en el mar. Entonces, estas aguas contenidas en los océanos van a entrar en un proceso de evaporación, en la cual pues van a ir formando estas nubes, lo que ahora ya obtiene pues ya otro nombre que vendría a ser la condensación. Entonces, de la condensación, esta agua que está contenida en la atmósfera, estas grandes nubes que se encuentran pues en el cielo, estas aguas contenidas también a través de la lluvia pues van a provocar la precipitación y de esa manera pues estas aguas también van a ir formando, van a ir aumentando el caudal de los ríos. ¿Qué otro ciclo más del agua? También el agua que está, esta misma agua contenida en la atmósfera también se va a contener en forma de hielo, en las nieves, que lo podemos encontrar pues en las cordilleras, en las montañas. Muy bien, que también de alguna otra manera van a ir también derritiéndose, van a ir formando glaciares, van a ir formando pequeños riachuelos que van a ir uniéndose, a ríos más caudalosos. Muy bien, entonces esto es el ciclo del agua, que también pues de alguna otra manera se aproxima al estudio de la hidrografía. Pero esto forma parte de la hidrología.
Muy bien, sigamos. Sí, hablando pues de la hidrografía, se enfoca en dos partes muy importantes para su mejor estudio, para su mejor prevención, cuidado, en fin, la hidrografía comprende dos ramas bien diferenciadas. Primero, la hidrografía marina y la hidromorfometría. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empecemos con la hidrografía marina. ¿Cuál es el enfoque? ¿Mm? Aquí vemos, pues, por ejemplo, a este pescador. ¿Mm? Aquí vemos embarcaciones pesqueras en una bahía, en un puerto, en fin, en un muelle. Pero aquí vemos pues la presencia de oleajes, oleajes fuertes. Entonces, la hidrografía marina es aquella que está especializada pues en el estudio de la información sobre el océano, el fondo oceánico, en fin, lo que se puede, informaciones que se pueden obtener en beneficio de las costas, como las mareas y las corrientes. Toda esta información pues que es plasmada, que significa pues escrita muchas veces a través de cartas, planos, ayuda más que nada en el caso de la pesca, por ejemplo, qué tiempo se debe pescar, qué tiempo no se debe pescar, en fin. Pero ¿será solamente esto estudio de la hidrografía marina? Bueno, aquí en el Perú pues hay diferentes instituciones que se encargan del estudio de la hidrografía marina. Una de ellas, pues, es la Dirección de Hidrografía y Navegación. ¿Mm? Es un departamento, es una entidad, pues, que pertenece a la Marina, a la Armada peruana. ¿Mm? Muy bien, aquí vemos, pues, personal realizando sus trabajos diarios. ¿Mm? Ahí, pues, se aplican el uso de faros, en fin. Constantemente pues esta institución va a ir dando avisos, mensajes, tanto, no solamente para los pescadores, aún hasta nosotros mismos, eh, ciertas noticias que se vienen presentando durante la costa, ¿m? Somos constantemente pues informados gracias a esta institución. Aquí tenemos un modelo de aviso, por ejemplo, que nos avisa que en una cierta fecha, por ejemplo el 3 de abril, se llegaron a presentar brisas frescas, ¿no? O sea, la presencia de vientos a una velocidad, por ejemplo, de 20 a 23 nudos, ¿no? Equivale más o menos pues, a 10 kilómetros por hora, ¿no? De eso se habla que es una red. Estas informaciones, por ejemplo, constantemente esta institución avisa, ¿no? Tanto pues para los pescadores, los navegantes, los buques mercantes, en fin. Aquí también vemos parte también del estudio que hace también esta institución de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Por ejemplo, vemos el buque científico navegando, por ejemplo, a la Antártida. Ese buque, pues, en Humboldt, ¿no? Donde constantemente, pues, también hace estudio de, de los diferentes cambios que se vienen presentando en dicha geografía. ¿Mm? Y si de alguna u otra manera, pues, también dichos cambios puedan afectar el hábitat en dicho lugar, como es el caso de los lobos marinos, por ejemplo. Bueno, aquí vemos pues, cómo esta institución de la Dirección de Hidrografía y Navegación, realizando pues, sus trabajos, navegando por los ríos, como el Amazonas, donde constantemente pues, ven problemas que se pueden presentar de la contaminación, en fin. ¿No? Y aquí vemos también el personal también, para su mejor estudio, pues, aplicando el uso de planos. Muy bien. La otra parte de enfoque de la hidrografía se llama la hidromorfometría. ¿Ya? Habíamos hablado que son dos enfoques principales que tiene la hidrografía. La segunda es la hidromorfometría.
que es la encargada de estudiar las cuencas hidrográficas, sus formas, dimensiones, composiciones, en fin. ¿Qué cosas son las cuencas hidrográficas? ¿Mm? Aquí en esta imagen, pues, se puede apreciar, concierne a América del Sur. Aquí vemos, pues, la cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Mm? Este río muy importante, pues, que nace en el Perú, pero que transita por diferentes países como Colombia, Brasil. Pero este río tan importante que es el Amazonas, que va a desembocar en el mar, como habíamos explicado anteriormente, todos los ríos, pues, de alguna manera van a desembocar en el mar. ¿Mm? Este río tan importante se va alimentando de diferentes ríos que vienen de diferentes países, por ejemplo, desde Colombia. Nacen ríos que su caudal, pues, va a desembocar al Amazonas. También desde Venezuela. Este río tan importante también, de alguna u otra manera se va uniendo también. Y así diferentes ríos aquí en Brasil van a ir, pues, uniéndose. Esto pareciera como si fuese una vena, ¿no? Una vena principal y además, pues, son venas secundarias, algo similar, ¿no? Pero esto viene a ser ríos, ¿no? Ríos que incluso hasta nacen desde Bolivia. Y pues van desembocando al Amazonas. Todo este grupo de ríos, y este río principal, el Amazonas, viene a ser, pues, las cuencas hidrográficas. ¿Ya? Entonces, expliquemos un poquito más qué es una cuenca. Es un drenaje natural. Aquí vemos el río principal, en donde sus aguas van a dar al mar. Aquí es. A través de un único río, a ver, así es, que vierte sus aguas a un único, no solamente puede ser también el mar, el mar también puede, en el caso, por ejemplo, en el Perú, el lago Titicaca, por ejemplo, se forma, pues, de ríos que lo alimentan también. Pero, asimismo, también esa agua que se acumula en dicho río también va a desembocar, pues, en el mar. Muy bien. Entonces, esto es una cuenca. Un río principal, ríos secundarios, y que toda esta agua, pues, va a desembocar en el mar. ¿Qué más dice aquí? Una cuenca hidrográfica está delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. Muy bien. ¿De qué habla esto? Pues de que toda una cuenca tiene una área, una zona delimitada. En el caso, por ejemplo, que habíamos mencionado anteriormente, en América del Sur, tiene una área delimitada. Muy bien. Sigamos explicando. En el Perú vamos a encontrar diferentes cuencas hidrográficas. Vamos a explicar brevemente nada más cada una de ellas. La primera, la cuenca hidrográfica del Pacífico. Hablando, pues, del Perú, son aquellos ríos, pues, que descienden desde la cordillera parte occidental, como dice aquí, comprendida por todos los ríos cuyas nacientes se encuentran en las alturas de la cadena occidental. Nacen de la cadena occidental de los Andes peruanos. Todos esos ríos que van desde Tumbes hasta Tacna. Y todos estos ríos van a desembocar en el mar. Ninguno, pues, de estos ríos va a terminar en un lago o algo por el estilo. Todas desembocan en el mar. ¿Ya? Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos tres ríos importantes. Lima, Lurín, Chillón, en fin, hablando, pues, de la provincia de Lima, ¿no? Pero, en fin, cada departamento tiene, pues, otra cuenca hidrográfica, pues, es la cuenca hidrográfica del Amazonas, pero del Perú. Habíamos explicado, pues, que el Amazonas nace en el Perú. Entonces, la cuenca hidrográfica del Amazonas, estos ríos, nacen en los andenes orientales.
oriental. O sea, viene a ser, hablando pues de la cordillera, la parte oriental, la parte que da hacia el este. Entonces, la cuenca hidrográfica del Amazonas pues posee 44 ríos que nacen en los Andes orientales. También otros nacen en los nudos de Vilcanota, que se encuentra aquí, el nudo de Vilcanota, en la parte sur del Perú, en la frontera pues, con Bolivia. De ahí también pues nacen ríos. También en los nudos de Pasco, hablando aquí, en los nudos de Pasco. Los nudos pues vienen a ser la unión de cordilleras. En ese lugar donde se unen las cordilleras pues también van a nacer ríos. Todos estos ríos pues de alguna otra manera durante su tránsito van a ir formando hermosos paisajes, en fin, y todos estos se van a unir al río Amazonas. Es por ello que se le llama cuenca hidrográfica del Amazonas. Siguiente, la cuenca hidrográfica del Titicaca, que tenemos aquí. ¿Por qué se le llama así? Pues porque está hablando prácticamente del lago Titicaca, que se forma, pues, alimentado por estos ríos, ¿no? Suches, río Huancané, Rames, Coata y Ladras. Este río desaguadero no alimenta al lago Titicaca, sino como su mismo nombre lo dice, viene a ser el desaguadero, ¿no? El lugar pues, donde toda esta agua se va retirando y también pues, va a llegar al mar. Bien, entonces ya sabemos pues brevemente las tres cuencas hidrográficas más importantes que hay en el Perú. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la hidrografía? Muy importante. Esta imagen nos da mucho que hablar. Es la ganadería. Los ganados vacunos, el ganado también caprino, en fin. Utilizan bastante el agua. De forma, pues, sin el agua estos animales no podrían vivir. Entonces, de esto trata, pues, la importancia. La economía de muchos países del mundo, fundamentalmente la agricultura, la ganadería e industria, utilizan el agua. ¿Para qué? Pues por ello esto determina el desarrollo económico. Muchas naciones, pues su economía depende de la ganadería, la agricultura, la exportación, importación, pues de vegetales, en fin. Es por ello, pues, en la agricultura, sabemos, pues, que el agua alimenta a las plantas. Aquí vemos un agricultor, pues, en la plantación de lo que es el arroz, que forma parte, pues, de nuestra alimentación diaria. Entonces, el agua alimenta, hace posible, pues, que estas se desarrollen y crezcan bien. Imagínense, si no hubiera, pues, el agua, hubiera sequía prácticamente, pues, no hubiera agricultura, por lo tanto no habría comida, no habría alimentos en los mercados, en fin, el mundo sería un caos. Muy bien, entonces el agua es esencial para aprovechar el potencial de la tierra al máximo. Pues claro que sí, por el ejemplo que había dado anteriormente. Necesitamos nosotros los alimentos, los vegetales, los cereales. ¿Y quién nos proporciona esto? La agricultura. ¿La agricultura qué necesita? El agua. No. Entonces, pues, como dice aquí, para permitir que las plantas utilicen plenamente los demás factores de producción que elevan los rendimientos. Un lugar pues, que cuenta con bastante agua, pues va a tener un buen rendimiento, una buena agricultura. Bueno, también para la industria, pues claro que sí. Aquí mostramos unos cuantos ejemplos, por ejemplo, la industria, por ejemplo, encargada del agua mineral, el agua cielo, el agua San Luis, utiliza por los recursos hídricos. Las grandes fábricas de bebidas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, en fin, utilizan el agua. Entonces, es de suma importancia para la economía de muchos países. Estas industrias, pues, generan ingresos para un estado, para un país, y hacen, pues, que su economía sobresalga. Esto, pues, en el Perú, pues,
¿Cuántas industrias dependen del agua? La industria pesquera, por ejemplo. La industria pesquera, en fin, las empresas procesadoras de agua, en fin. Entonces, la industria también se va a ver beneficiada por la hidrografía. Una también de las principales funciones de las cuencas hidrográficas, pues somos nosotros también, nosotros, la sociedad. Como dice aquí, respecto a su rol en una sociedad, ¿por qué? Porque esto nos proporciona el agua para el consumo, lo que llamamos nosotros el agua potable, esa agua que llega a nuestras casas para preparar nuestros alimentos, para nuestro aseo, para lavar nuestras ropas. Muy bien. Entonces, esto pues a través del aprovechamiento de las redes de agua potable. Aquí también da también un ejemplo también. Los ríos también de alguna manera en diferentes partes del planeta hacen que los países obtengan su límite. Por ejemplo, aquí en América del Sur, entre Argentina, Brasil y Uruguay, pues hay un río muy importante, que es el río Uruguay, que viene a ser también la frontera entre estos tres países. Entonces, como dice aquí, también funciona como separación natural de territorio. Muy bien. Por ejemplo, aquí hablando pues de la costa peruana, ¿no? Muchos ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico, pues, delimitan entre los departamentos. Entonces, esto es lo que trata de explicar esta parte. Aquí vemos, por ejemplo, uno de las formas cómo se aprovecha el agua, a través pues, de las empresas de tratamiento de agua potable. Esta agua de los ríos van a ser pues, utilizadas por estas empresas de tratamiento y estas aguas pues, van a ser usadas ¿para qué? Para el consumo humano, que llegan a las ciudades, a las industrias, a los pueblos, a la agricultura, bueno, más que nada para el consumo humano y para las industrias. La agricultura pues directamente usa el agua de los ríos, pero también estas mismas aguas utilizada pues, por estas ciudades, por estas industrias, a través de sus sistemas de desagüe, también van a entrar en un proceso en estaciones pues, de procesamiento de aguas residuales, como la que tenemos aquí en Ventanilla, por ejemplo, ¿no? Donde el agua de los desagües es procesado. Y esta agua pues, es utilizada para la agricultura, para el riego de parques, de jardines. Pues claro que sí. Muchos parques de las urbanizaciones, de los distritos, de nuestra ciudad, utilizan, por ejemplo, las aguas residuales procesadas, ¿no? Que han sido procesadas. Pues claro. Entonces, todo ello, pues, por ello es muy importante la hidrografía. Ya que habíamos hablado de las cuencas hidrográficas, es importante también protegerlas. Si no protegemos nosotros el agua de los ríos, de los lagos, ellos nos proporcionan el agua que necesitamos para el consumo humano. Debemos de cuidar el agua. No es por eso que hay muchos programas que nos enseñan a no desperdiciar el agua, a usarlo necesariamente. Los lagos también, el lago Titicaca, por ejemplo, gracias a ello, es pues que se ha podido formar la ciudad, en este caso de Puno. Si no existiera este lago, prácticamente aquella ciudad pues, desaparecería, ¿no? Ya que le proporciona para el consumo humano. Entonces, es por eso que se le debe de cuidar. Para terminar, las cuencas hidrográficas mantienen el equilibrio entre los organismos y el ambiente y proveen de recursos necesarios para que se lleve a cabo el ciclo del agua. Muy bien. Los ríos, pues, no solamente nos sirven para nosotros, las personas, también para los animales, los árboles, la vegetación,
para las aves que viven en ella también. De este habla, ¿no? Los organismos, y se forma todo este lindo ambiente. En la selva peruana, por ejemplo, los ríos no solamente sirven para el consumo humano, no solamente sirven para la ganadería, no solamente sirven pues para la subsistencia, la permanencia de muchas culturas que utilizan directamente esta agua diariamente. También sirve para el transporte, como vemos aquí. En el río Amazonas, por ejemplo, podemos apreciar esto, ¿no? donde pues navegan grandes navegaciones, llevando productos de un lugar a otro lugar. Entonces, es de gran importancia pues, los ríos. Todo esto pues forma parte del estudio de la hidrografía. Muy bien. Hoy en día hay un problema. Los ríos, en las diferentes partes del mundo, pues, están presentando un problema. Uno de ellos, pues, es el total abandono pues, que tienen por parte de las autoridades ambientales. Bueno, hoy en día ya de alguna manera se está controlando, pero hasta hace 40 años, 50 años, por ejemplo, este río Rima, que cruza por Lima, era usado como desagüe. Muchos sistemas de desagüe depositaban sus aguas sucias en este río. Prácticamente fue dañó este río. Hoy en día las autoridades se preocuparon, las administraciones gubernamentales, pues, en el Perú, y así como también, pues, de otras partes del mundo se fueron preocupando, con el fin de proteger los recursos hídricos. Asimismo, también hay problemas que se presentan, por ejemplo, como la deforestación, la erosión, que hoy en día, pues, también forman parte de la preocupación de estas autoridades. Hoy en día, por ejemplo, hay todavía empresas mineras que el agua que utilizan los ríos para lavar los minerales, esa agua sucia, muchas veces lo vuelven a vertir en los ríos, lo que ha provocado pues la contaminación de los ríos, provocando pues daños en muchos pueblos, en algunas ciudades, como es el caso de Pasco, por ejemplo, donde muchos de sus pobladores pues, presentan en la actualidad enfermedades. ¿Debido a qué? Debido pues, a que los ríos que les proporcionan el agua pues, contienen muchos delaves mineros. El narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico en América del Sur ha provocado también mucho daño. La utilización de componentes químicos como la lejía, el azufre, en fin, la gasolina, todos estos componentes químicos han sido arrojados, lanzados pues, a los ríos, provocando pues, la destrucción del hábitat del medio ambiente y específicamente pues, los ríos. Es por eso que hoy en día es de mucha preocupación los problemas que vienen presentando las cuencas hidrográficas, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y también, pues, este curso también quiere también formar en usted, que usted debe de preocuparse en cuidar pues, los ríos, los lagos, que puedan haber dentro de tu región, de tu lugar, porque esto pues forma parte de un ciclo. Entonces, el agua es vida, debemos de cuidar. Muy bien, ya para terminar, hemos también dejado unos conceptos que usted debe de copiar en su cuaderno y asimismo contestar algunas preguntas y realizar dibujos referentes al tema. Bueno, espero pues que hoy usted haya aprendido la gran importancia de la hidrografía en los diferentes aspectos. Este trabajo te será útil pues para el enriquecimiento de tus conocimientos y tu aprendizaje. Asimismo, busque en usted tener un análisis crítico de las consecuencias del maltrato al agua. Muy bien.
Sin más pues que decir, muchas gracias. Hasta aquí. Esto sería todo.